Carta número 36, noviembre de 1913. Métodos de desarrollo orientales y occidentales. Advertencia. Los textos mostrados a continuación son extraídos de libros y lecciones escritas por Max Hendel hace más de 100 años. Rogamos disculpen cualquier frase o palabra que en los tiempos modernos, aunque permanecen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hayan hecho parecer ofensivas y han sido sustituidas por otras que, a pesar de decir lo mismo, se consideran más apropiadas. Recibimos con frecuencia peticiones de auxilio de personas que desgraciadamente han pertenecido a sociedades en las que se convierten en presa de espíritus control, los cuales las persiguen y obsesionan hasta que la vida para ellas llega a ser una carga insoportable. Asimismo, recibimos solicitudes de ayuda de personas que han frecuentado grupos que enseñan ejercicios de respiración indios. La impaciencia para penetrar en los mundos invisibles los lleva a muchos hombres el entregarse a tales ejercicios, cuya naturaleza peligrosa no conocen, ni comprenden hasta que es demasiado tarde y ya están deshechos, tanto física como espiritualmente. Entonces vienen a nosotros en demanda de alivio, que afortunadamente hemos podido prestar a todos aquellos que hasta el presente se han dirigido a nosotros, aun cuando algunos de ellos estaban en las lindes de la locura. Por estas malas consecuencias es por lo que las obras literarias de la Fraternidad Rosacruz están repletas de advertencias contra los ejercicios de respiración orientales, porque no son apropiados para los occidentales. Hace poco hemos sabido con indecible desconsuelo que un estudiante está enfermo a consecuencia de los ejercicios de respiración, por todo lo cual creemos que será conveniente que una vez más estampemos la razón por la diferencia de los métodos orientales y occidentales, para que podamos hacer comprender claramente el por qué es muy prudente el abstenerse de los ejercicios en cuestión. En primer lugar, es necesario concebir que la evolución del espíritu y la evolución de la materia marchan paralelas. El espíritu se desenvuelve por habitar en vehículos de materia densa y por trabajar con los materiales que encuentra en el mundo físico. De este modo, progresa el espíritu y a la vez la materia se refina por el hecho de que el espíritu la manipula. Los espíritus más avanzados atraen hacia sí materia más fina que aquellos que se hallan detrás en el sendero de la evolución, y los átomos de los cuerpos de una raza más desarrollada son más sensitivos que los de los hombres de raza más atrasada. Así pues, los átomos de la gente cultivada del occidente responden a oleadas vibratorias que todavía no alcanzan los que habitan los cuerpos orientales. Los ejercicios de respiración se emplean con el objeto de despertar los aletargados átomos del aspirante oriental, y es necesario un vigoroso curso de este tratamiento para elevar la nota de su vibración. El indio americano o el bosquimano pueden emplear durante varios años tales ejercicios impunemente, pero es completamente distinto el caso cuando una persona con un cuerpo altamente sensibilizado como el del occidental intenta este tratamiento. Los átomos de su cuerpo han quedado ya sensibilizados por su evolución natural, y cuando esta persona recibe el ímpetu extra de los ejercicios de respiración, los átomos se desbordan y es en extremo difícil el volverlos otra vez a su reposo debido. Como ello puede proporcionar algún beneficio
No estará de más el mencionar que el autor tiene experiencia personal del asunto. Hace años, cuando empezó su marcha en el sendero y estaba imbuido con la característica impaciencia común a los investigadores ardientes del conocimiento, leyó acerca de los ejercicios de respiración en trabajos publicados por Swami Vivekananda y comenzó a seguir los consejos contenidos en ellos, con el resultado de que al cabo de 2 días su cuerpo vital quedaba expulsado fuera del físico. Esto le produjo una sensación de caminar por el aire, como si fuera imposible el conseguir mantener los pies descansando sobre el terreno sólido, y el cuerpo completo parecía vibrar a un tono enorme. El sentido común vino en ayuda del rescate. Detuvo los ejercicios, pero necesitó más de 2 semanas para que volviera el restablecimiento y de que notara la normal sensación de caminar por tierra con pie firme y antes de que cesaran las vibraciones anormales. En una parábola se dice que algunos fueron echados fuera por no tener vestidos de bodas. A menos que primeramente desarrollemos el cuerpo del alma, cualquier intento para penetrar en los mundos invisibles significa algún desastre, y cualquier maestro que profesa capacidad para conducir a los hombres hasta los planos invisibles no debe permitir dependencia del aspirante sobre él. Existe un solo camino, a saber, una paciente persistencia en el bien obrar. Fin de la carta. Bueno, cualquier cualquier comentario o pregunta, estamos aquí disponibles. Muchas gracias, Marcel. Gracias a ti. Sí, papá. Sí, gracias Marcel por tu presentación. Hay que puntualizar, ya McKendall ha hablado en muchas ocasiones, como él dice en esta carta, en diferentes escritos y libros que él produjo, con ese objetivo de señalar, muy importante, el hecho de que la persona de Occidente no está preparada para hacer ese tipo de ejercicios que desconecta los vehículos muy rápido, en el caso del occidental. Y la razón es porque ya el occidental ha logrado una vibración más alta. ¿Cómo se expresa esto? Cuando la persona ya pasa a los mundos invisibles, depende del tipo de vida que ha tenido en la tierra y y el tipo de experiencias también espirituales y de todo tipo, pues esas vibraciones van alcanzando cierto rango de onda, de longitud de onda, vamos a decir, porque son vibraciones, no sé las vibraciones espirituales si también se medirán en longitud de onda, en hercios, pero como quiera que sea, son vibraciones porque el universo todo depende de vibraciones y está sostenido actualmente por vibraciones también. La persona ya cuando viene de regreso, después de pasar ya todos los planos, llegar al tercer cielo y sentir el deseo de volver a reencarnar, cuando la persona viene bajando, que empieza a formar lo que es la campana, que más tarde se va a ubicar en el útero de la madre física aquí en la Tierra, pues esa persona, los átomos simientes comienzan a vibrar en un determinado tono. Ese tono es capaz de atraer materiales de acuerdo con las experiencias y la espiritualidad que tenga esa persona y atrae los materiales de los mundos por los cuales va descendiendo. Y de esta manera va formando los vehículos que luego van a conformar el total de lo que va a ser la persona que vamos a conocer ya después en cuerpo físico, pues va a tener todos esos vehículos recogidos en materiales de acuerdo con la finura que haya podido tener en vibración sus átomos simientes y sus experiencias anteriores, así serán los materiales refinados que pueda recoger. Como el occidental ya está más en alta vibración, pues estos ejercicios lo que hacen es
ponerle a vibrar en un tono más alto que no lo necesita porque ya está dentro de ese rango, acelerarle, vamos a decir, la vibración y entonces lo que hace es perjudicar porque desconecta los vehículos rápidamente y le sucede lo que le sucedió a Magender. Bueno, Magender en 2 días ya tenía fuera el cuerpo vital, claro. Magender era una persona con mucho avance espiritual, o sea, su vibración debió haber sido muy alta, toda vez que ya después que él entró en el mundo de las enseñanzas de Rosacruces, él obtuvo 4 iniciaciones en muy poco tiempo, es decir, que su vibración y su espiritualidad era bastante alta. Por eso, haciendo estos ejercicios de Vikananda, pues obtuvo en 2 días esa sensación tan terrible de que su tono se elevó muchísimo y parecía que andaba flotando, no podía tener la sensación de pisar el suelo sólidamente. Y le tomó 2 semanas para recuperarse de esa sensación, de esa situación que podía haber sido si continuaba, si el sentido común no lo traía de nuevo de regreso al redil, pues entonces eso le hubiera costado la vida probablemente, ¿no? Entonces, eso es la parte central de la carta, una advertencia muy fuerte sobre las personas que tienden a querer acelerar el proceso de la espiritualidad y alcanzar, pues, grados, vamos a decir, dentro de ese giro y poder avanzar más rápidamente. No hay avance rápido, hay avance persistente, hay constancia y hay paciencia. Tiene que ser paciente porque todas las grandes cosas se hacen despacio, no rápido. Y esa es la enseñanza que da Mackenzie en esta carta, fundamentalmente. Gracias, Pablo, por tan buen y aclaratorio aporte. Sí, Diana. Sí, gracias. Yo siempre he tenido dudas en cuanto a este tema. Em, y me pregunto con cuánta intensidad o exactamente qué tipo de ejercicio eh, tendrían que ser para que nos cause este efecto, daño a nosotros, acá los occidentales. Em, porque hay ejercicios, por ejemplo, de yoga, donde la respiración es crucial, es bien importante, pero yo no creo que sea el mismo tipo de respiración, porque al contrario, cuando yo los he hecho, lo que hace es que me permite tener a veces más flexibilidad, me calma en muchas ocasiones. No creo que estemos hablando del mismo tipo de respiración. Em, y tengo una pregunta, otra pregunta. ¿Podríamos entonces decir que solamente los bueno, orientales, podemos decir orientales? Sí, No los sí, em, son los únicos que podrían hacer ese tipo de ejercicio de respiración. sí. Y otra pregunta, si eso es así. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son orientales, pero se mudan para el occidente? Excelentes preguntas. No, no creo que yo esté calificado para contestarlas todas, ¿no? Pero bueno, voy a, a dar un poco de, no sé, un poco de análisis. Ok, primera pregunta, ¿son los mismos ejercicios? No, definitivamente no. Eh, yo voy a ver si mando por WhatsApp, porque yo una vez vi un documental sobre unos yogis tibetanos y ellos sí hacen, vaya, demostraron algunos de los ejercicios que hacen que combinan varios movimientos físicos con respiración y son unas respiraciones muy rítmicas, tienen un ritmo muy específico e intenso, tiende a ser así. Eso fue lo que yo vi, no, no sé si esos son los mismos ejercicios que describe el Swami que mencionó Max Sendel, ¿no? En esta carta. Pero si es un ejercicio de yoga como respiración profunda para relajar el cuerpo, o sea, respira 4 segundos hacia adentro, 4 segundos hacia afuera, cosas de esa índole, no, no creo que eso sea dañino y definitivamente no son los mismos ejercicios. Porque, vaya, está en prueba de que muchos occidentales han hecho eso, cosas de
respiración para calmarse, ¿no? Claro, Para para, calmar el cuerpo y eso, vaya, no me parece que está mal. No quiero dar una respuesta súper definitiva porque tampoco lo he investigado, ¿no? Pero eh, no creo. La segunda pregunta era que si son solamente los orientales quienes pueden hacer esos ejercicios. Eh, es difícil, o sea, no sé contestar exactamente porque sí se menciona que todas las religiones antes de Cristo fueron dadas por Jehová. Y cada religión tiene un propósito muy específico para la raza que se le dio, ¿no? Entonces, quizás, bueno, Max Ender dice que los ejercicios de respiración no afectan a un indio americano. No me gusta decir indio porque indio es de la India, ¿no? Pero uno nativo. originario de América, o sea, puede hacer el ejercicio, no le hace daño, ¿no? Según Max Ender, pero sí es cierto que, o sea, lo que sí podemos concluir es que para un hindú, eh, ese ejercicio o sea, fue dado para él, ¿no? Aunque, si se puede, no está de menos también, o sea, pasar para el método cristiano que es apropiado para todas las razas, ¿no? Es un método de desarrollo que es seguro, no es dañino y sirve para todas las razas. La tercera pregunta, si un oriental se muda para Occidente, ¿le sigue haciendo daño el ejercicio? No sé, ahí no sé qué decir. Puede ser que haya una diferencia entre la persona de una raza oriental que se mudó para Occidente y la persona de raza oriental que nació en Occidente. Según Max Endel, la estructura del cráneo cambia para las personas nacidas en el Nuevo Mundo. O sea, las personas que nacieron en Estados Unidos tienen una forma de cráneo más ovalada comparado con la de los padres o con la de los hermanos que nacieron en el Viejo Mundo. Ok, O sea, sí hay cambios entre las personas que han nacido en Estados Unidos específicamente, ¿no? Eso dice Max Endel, pero en cómo eso se relaciona a los ejercicios, mm, particularmente, no sé, y no puedo contestar o- definitivamente. ok, No sé si alguien de aquí del panel más calificado sí, quiera pero contestar, nada, pues, déjame hacer otro comentario antes de cerrar. Em, estás hablando si alguien se muda, ok, posiblemente yo entiendo que puede que haya un proceso de adaptación, inclusive física, pero esa persona posiblemente, o sea, van a haber hijos que nazcan de esas personas. ujú. Eh, no sé, quizás me estoy complicando con la pregunta, pero, pero me pregunto yo esas cosas. O sea, Eh, para los hijos o sea, les tú es dices, peligroso seguir haciendo esos ejercicios no, pero acabas de decir que la gente, entonces cuando la gente nace aquí hay un cambio en el cerebro, en ¿dijiste? el cráneo, sí. En Eso el dice Max cráneo. Endel. Ok. Y eso pasaría inmediatamente, esa persona tenga hijos aquí. Am, bueno, quizás eso no sea tan importante. Am, ay, tenía otra pregunta, ay, se me olvidó. Bueno, muchas gracias por la contestación y espero escuchar la de los demás. Muchas No, gracias, no, Marcel. gracias a ti, ¿no? Excelentes preguntas, pienso yo. Y bueno, en cuanto a los hijos, sí, se producen cambios adaptativos, no sé si por la atmósfera de aquí, eso dice Max Ender, yo, vaya, no me he tomado el tiempo de investigarlo, pero según él, hay diferencias observables entre el cráneo de dos hermanos, uno que nació en el Viejo Mundo y uno que nació en Estados Unidos. El hermano que nació en Estados Unidos tiende a tener un cráneo más Mm. ovalado. Sí, claro, Eso porque menciona él, o sea, es un cambio adaptativo que evidentemente se ve, ¿no? Pero ahora, en cuanto a los ejercicios, no sé qué decir, ¿no? la otra pregunta que tenía, y perdona que es la última. eh, yo sé que existe ese peligro con las personas de Occidente. ¿Cómo yo le explico a alguien que sea de aquí que Ujú. no debería de hacer ese tipo de ejercicio? Porque yo sé que lo hacen. Yo sé en donde yo vivo hay lugares que se practica Kundalini, que es como hacen esos ejercicios también. Pero si yo, por ejemplo, les fuera a explicar a alguien, mira, no te recomiendo que hagas esto, pero ¿cómo yo le puedo explicar?
de una manera que ellos no me vean como, ¿cómo que nosotros somos, nacemos aquí más evolucionados en cuanto, eso, esa es la diferencia, ¿no? No con una vibración más alta. Yo pienso que eso lo van a tomar como algo arrogante si no entienden de lo que estamos hablando y es difícil explicarle todo eso. ¿Cómo ustedes le explicarían a alguien eso? En una manera sencilla. Sí, sí, claro, no, excelente pregunta porque sí, la gente se pone como sensible con eso, ¿no? A veces uno quiere hacer una sugerencia de buena fe, o sea, como, bueno, trata de no hacer eso, quizás prueba esto, pero bueno, la gente lo que pasa es que se identifica con sus ideas, ¿no? Y no sé, quizás como sugerencia, ¿no? No como, bueno, esta religión está equivocada en esto, ¿no? Sino decir, bueno, esto se hizo con este propósito en tal contexto, quizás el contexto en que nosotros vivimos, en la vida que nosotros vivimos, sea mejor otro método, ¿no? Que sería el método cristiano de desarrollo. Y uno puede introducir un argumento de que el verdadero desarrollo espiritual es el desarrollo moral y no una cosa que uno adquiere a través de los ejercicios. Como dijo Max Sendel, el desarrollo moral que requiere persistencia y dedicación es el mejor camino hacia el desarrollo espiritual. Y eso es lo que yo le sugeriría a esa persona. O sea, pero antes que eso, preguntarle a la persona por qué hace eso, cuáles son sus motivos y si, o sea, en pocas palabras, emplear el método socrático. Eso es eso es lo que se me ocurre ahora mismo, pero probablemente hay una mejor respuesta. Sí, Bueno, muchas gracias. no, no, gracias a ti. Alberto, creo que fue el primero que levantó la mano. Gracias, Marcel. No, muy entretenido todo esto y muy entretenida la conversación. Realmente da gusto conversar estos temas porque es importante. Importante el preguntar, preguntar las cosas que son necesarias y saber cuál es la opinión de las otras personas. Fíjate qué cosa curiosa, ¿ah? Pero aquí en el occidente se da todo lo contrario que lo que buscamos los Rosacruces. Fíjate que hay gente que quiere andar con turbante o quiere ser distinto. Yo no sé qué les atrae el querer ser distintos. Qué cosa más curiosa. El hecho que lo miren a uno como distinto les da una satisfacción enorme. Entonces, por eso que ha nacido todo este tipo de, podríamos decirlo, em, imitaciones, imitaciones a lo que es las religiones que pudiéramos decir orientales, especialmente en la India, donde se mezcla también, ¿no es cierto?, las posiciones. Y uno dice, pero todo está occidentalizado. Entonces esto es lo mismo que cuando uno va a un restaurante a comer comida china y entra feliz a comer comida china, pero eso de lo que menos tiene es comida china, sino que es una comida china occidentalizada. Entonces no está comiendo uno, ¿no es cierto?, un pedazo de serpiente, sino que por el contrario, es carne de pollo nomás, que lo hacen, ¿no es cierto?, pollo chitén y todo lo demás, perfecto, ningún problema y todo el mundo vive feliz. Lo mismo sucede aquí, la gente que se quiere orientalizar. Entonces hace posiciones de yoga. Fíjense que yo no puedo hacer el loto, porque en 10 minutos las piernas se me acalambran, pues no estoy acostumbrado a eso. Entonces yo, aparte del loto, o sea, que es la posición básica, después no me pidan que yo me ponga en posición invertida, ¿no es cierto? Y apoyándome en la cabeza, porque ahí sí que me muero. No, sería terrible para mí. O sea, no estoy en condiciones ni físicas como para poder aceptar ese tipo de cosas, ni tampoco estoy en condiciones de aceptar una dieta como ellos la usan, etcétera. Todo es distinto y tú dijiste, Marcel, algo que es sumamente importante. Si a cada uno se le dio una religión para que la pueda adaptar en, en su país, en sus orígenes. El agua en la India es distinta al agua en América. La comida en la India es totalmente distinta en América.
Por eso que todo lo que podamos encontrar en un país lejano es muy, muy distinto. Que se quiera ir a la persona porque ama eso, bienvenido es. Ningún problema, que se vaya para allá y que se vuelva yoga o que se vaya al Tíbet, ¿no es cierto? Y comienza a comer la comida del Tíbet. Pero por supuesto, si está en todo su derecho. Pero una golondrina no nace, no hace primavera. Que se vayan, ¿cuántos son los que se van al Tíbet? ¿Cuántos son los que se van a la India a estar con un, si podríamos decirlo, un swami para poder entrar, ¿no es cierto?, en esos aspectos y con todo su derecho? ¿Serán 200 millones? Imposible. No, no, no es, no da la cuenta. Por eso son las excepciones las que se van. Ahora, evidentemente que los hijos sí van a estar mucho más adaptados porque ellos van a nacer en ese ambiente. Un amanecer distinto, una hora distinta, un clima distinto, comida distinta, aire distinto, ambiente distinto. Evidentemente que van a estar mucho más preparados y van a poder hacer, ¿no es cierto?, sentarse en el suelo sin ningún problema, comer en el suelo sin ningún problema, comer con la mano perfecto, sin ningún problema, porque van a estar más adaptados. Ahora, si aquí en la occidentalización, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, hay una persona que quiere hacer Kundalini, oye, que lo haga, por favor. Y aquel que quiera hacer Tantra, que lo haga, por favor. Yo no soy dueño, ni nadie de nosotros es dueño de la otra persona. Muy por el contrario, esa experiencia que él va a tener o que esa persona va a tener, excelente. Yo la vez pasada incluso más, por eso que nosotros hoy día nos dimos cuenta que Marcel puso un cartelito al principio. Las cosas que se dicen acá no es que estemos enseñando, porque la vez pasada yo dije tantra y expliqué de qué es lo que significaba y salió una persona embravecida aquí que era cuidado, hay que tener mucho cuidado con hablar este tipo de cosas que son cosas peligrosas. Bueno, pero ¿cómo le vamos a enseñar a una persona adulta cosas peligrosas? Evidentemente que tenemos que enseñarla y decirla. No, no estoy diciendo cómo se practica, sino que estoy haciendo un resumen vago y general de qué es lo que es el Tantra, qué es lo que es el Kundalini, y están en todo su derecho, todas las personas, ningún problema. Nosotros seguimos otra línea que es distinta, y nosotros tenemos ejercicios de iluminación también, y lo hemos repetido, pero en forma innumerable. Y por favor, Diana, no creas que con esto estoy diciendo que tú no lo has hecho, ni mucho, todo lo contrario. O sea, esto es un discurso que estoy dando, pero sin apuntar a nadie, Diana, por favor, ¿ah? Pero los ejercicios nuestros están muy y estrictamente dichos. Por eso que la retrospección, la concentración, ¿no es cierto? Y la oración, por favor, la oración, no se olviden nunca eso, es lo más poderoso que existe la oración. Entonces otros me dirán, pero es que es muy parecido al mantra que hacen en la India. Por favor, la India, al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios, decía Cristo lo mismo. A los Rosacruces lo que es de los Rosacruces y a los de los Occidentes lo que es de Occidente. Así todos vamos, si todos los caminos son paralelos, todos los caminos conducen a Roma, pero también a su vez salen de Roma. Y por eso que es muy importante eso, que dejar que la persona lo haga. Y acuérdense siempre de responder o no guiar a las personas, sino que simplemente dejarlas ser. Si todos tienen el derecho de experimentar. No se olviden nunca que eso es sumamente importante, el dejar hacer las cosas. Y buenas las preguntas, a mí me encantaron ese tipo de preguntas porque son buenas que vamos encerrando en sí y develando ciertos misterios que son justamente de esto, de la iluminación. Eso no más cortito, no quiero hablar más porque hay una cola enorme que quiere hablar aquí. Así que gracias, Marcel, por dejarme hablar. Muy amable. No, gracias a ti, Alberto. Eh, Creo que José Santamaría es el próximo en línea. Todo el mundo levantó la mano ahora mismo. José Santamaría.
¿Estás ahí? Sí, sí, voy a esperar, es que se me olvidó la pregunta. Sí, sí, voy a esperar. Bueno, en lo que te vas acordando, vamos para el próximo, Papa. Sí, sí, gracias, Marcel. Yo quería, sobre las preguntas que hizo Diana, bueno, hacer un poquito de ampliación con respecto a eso, esclarecedora, si de algún modo puede servir, ¿no? Hay muchas modalidades de yoga. De hecho, yoga quiere decir unión, es la unión, ¿no? Pero hay muchas modalidades para llegar a esa unión y, por supuesto, como en todas las vertientes religiosas, eso pues se va diferenciando de diferentes corrientes y modalidades. Pero hay dos grandes grupos dentro del yoga, que es el Hatha Yoga y el Prana Yoga. El Hatha Yoga se enfoca más en los ejercicios como ejercicio, o sea, en la parte física, que ese es el que tú te refieres, que probablemente ese no le haga daño a nadie porque no interviene, aunque sí incluye la respiración, pero es la respiración como parte de la salud, como hacerla de manera que sea más eficiente para la oxigenación del cuerpo, para la eficiencia física y demás. Eso es Hatha Yoga. El Prana Yoga, que es respiración, precisamente prana es fluido de respiración, se dedica más a elevar la fuerza hacia arriba para hacer vibrar los vehículos superiores y entonces salir del cuerpo y hacer las cosas que ellos logran hacer con este tipo de ejercicio. Ese es el que no se puede hacer por cuerpos occidentales, que es el que lleva a la locura y a la desconexión de los vehículos, el prana yoga. Kundalini quiere decir liberación, o sea, Kundalini es cuando ya se sube la fuerza sexual hasta arriba, toca la pineal, salta el arco hacia la pituitaria, despierta los mundos superiores y la persona sale del cuerpo conscientemente. Eso es Kundalini. Pero en el caso del yoga, ya lo que es el prana yoga, son esos ejercicios que se hacen, digamos, apretándose una fosa nasal, poniéndose el dedo índice en donde está el entrecejo, que sería el punto donde está la pituitaria, el asiento del espíritu, y cosas como esas, más respiraciones específicas como las que habló Marcel en ciertas posiciones. O sea, ellos buscan corrientes que están en el mundo del deseo, que uno no las ve ni las usa a diario porque no es dado para el ser humano vivir en esas posiciones, ¿no? Ellos buscan a través de la columna recibir corrientes del mundo del deseo y con la respiración, ayudándose con la respiración, pues tratan de estimular esas centros sensoriales para poder poner a funcionar los vórtices que lo sacan del cuerpo de esa manera. Para ellos funciona porque sus vehículos están más amarrados que los occidentales. Con respecto a la última pregunta que hiciste, o a la penúltima, no me acuerdo ahora, que si una persona de allá de Oriente se muda para Occidente, que si eso, los ejercicios le hacen daño. No, porque depende, no importa que se haya mudado, depende del nivel vibratorio de esa persona. O sea, cada persona, de acuerdo con su raza, con su especie, con su religión, vibra a diferentes frecuencias. Y para ellos, todos los que están en el Asia, los que están en Oriente, les es dado este tipo de ejercicios por el tipo de vibración de los cuerpos que ellos generan, de los vehículos que ellos tienen. Aunque se mude para Occidente, ellos siguen haciendo los mismos ejercicios y le va súper bien, no tienen problema ninguno. No le va a hacer daño porque es su cuerpo, su vibración, su nivel de vibración lo que hace posible que él reciba ese tipo de ejercicio o no. Ahora, el que nació en Occidente ya de generaciones occidentales, que ya viene con otro tipo de vibración, a ese es el que le puede hacer daño, ¿no? Ese es el caso, la diferencia, ¿no? Ya la persona que ha nacido en Occidente de diferentes generaciones, a lo mejor de padres orientales, y ahí cambia, como dijo Marcel, que Max Heindel explica, que ya la persona que comienza a nacer en Occidente, pues empieza a cambiar la forma de su cráneo, no del cerebro, de la forma del cráneo, o sea, lo que es el hueso, ¿no? El cráneo, la bóveda craneal. Entonces ya ahí cambia esa situación, ¿no? Y si, bueno, si hay mezclas, por ejemplo, llegaron los abuelos, pero el hijo se casó con una persona de aquí de Occidente y ese después el hijo de esa persona se casó, ya empieza a cambiar totalmente todo el sistema vibratorio original que trajo el que vino de Oriente, el oriental.
Entonces, todo eso está en dependencia del nivel vibratorio. No es que porque se mude para Occidente le va a cambiar y dice, bueno, ya no puedo hacer los ejercicios que hacía allá en la India. Sí, claro, lo puede seguir haciendo si es la persona es de ese sistema, ¿ves? Eso es lo que quería aclarar un poquito. Gracias. Gracias, Mando. Sí, eso hace mucho sentido y yo lo entiendo de esa manera, pero creo que lo explicaste también, que era parte de la pregunta. Em, por ejemplo, los descendientes de esa persona. em, o sea, acabas de decir que entonces sí hay un proceso de transición o de adaptación que va surgiendo. Y entonces, supongo que entonces el nivel vibratorio va a ir cambiando poco a poco en los hijos que tengan acá. Hace mucho sentido, o sea, si yo me voy para allá, no quiere decir que mi nivel de vibración va a cambiar por el hecho de que yo me mude a la India o a Japón. Em, pero mi duda era esa, ¿cómo se adaptan entonces los hijos de esa persona que nacen aquí? Pero ya lo entiendo, explicaste que es un proceso que se va formando poco a poco. Muchas gracias. Por nada, Adrián. Gracias. Creo que Susana tenía la mano levantada. Sí, gracias, Marcel. No, pero ya entre lo que tú dijiste, Alberto, Armando, y las explicaciones que dieron aquí Paz y David, ya está todo explicado ahí, amigo. Muchas gracias, Marcel, de nuevo. Ya. Gracias a ti. Bueno, Sí, Y David dijo algo bien interesante que no lo había pensado, lo de las influencias planetarias que afectan ujú, distinto. ujú, Mm, Que quizás después podríamos hablar de eso. Pero sí. Marco. Y muchas veces cuando Diana preguntó que cómo se le dice a una persona de estas cosas, y se habla de que si son más espirituales o menos espirituales, los hindúes son más espirituales que nosotros. Inclusive Hendel lo dice. O sea, ellos no han desarrollado, estoy hablando en la época de él, ellos no habían desarrollado la parte material, eran mucho más espirituales que nosotros, pero no estaban evolucionados en la marcha del espíritu, o sea, de la evolución espiritual. A pesar de que ellos son más espirituales que nosotros, porque ellos rezan, ellos oran, ellos están todo el tiempo prácticamente en eso, nosotros estamos desarrollando el mundo material. Estamos un poquito más alejados de la parte espiritual. Ya en este momento, como estamos en el arco ascendente, ahora los indios están desarrollando el país. Por eso es que ellos están atrasados en la evolución, pero no es que sean menos espirituales. O sea, es un poco difícil y sobre todo en estos tiempos que desgraciadamente se ha cogido el tema de las razas muy en contra, ¿no? Que no se puede hablar de estas cosas. Entonces, hoy en día es muy difícil tú decirle a una persona occidental que está haciendo ejercicio de respiración que eso le trae problemas. ¿Qué se puede hacer? Cuando esa persona venga y te diga, oye, estoy haciendo los ejercicios de respiración y me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo que camino por el aire, que fue lo que le pasó a Mark Hendel. Entonces ahí es que se le pudiera explicar. No es bueno, no es bueno ponerte a explicar estas cosas porque entonces nos acusan de fanatismo y de una serie de cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hablar de la religión de los demás o de el desarrollo de los demás. Acuérdense que los estudiantes de Rosacruces llegan y a ellos, o sea, los que estamos aquí, podemos hablar de estos temas con libertad, pero no es fácil en estos tiempos hablar sobre esto, ¿no? Porque enseguida, no, sí, ustedes son los arios, los superiores, que ni somos arios, porque
nosotros pertenecemos a la tercera de las razas arias, ¿no? Que la raíz nuestra, porque nosotros tenemos, yo en el caso mío, los cubanos tenemos de españoles, pero también tenemos africanos. O sea, hoy en día no es, con la globalización, hay muchos indios que se están casando aquí en los Estados Unidos con americanos o con americanas, y ya la mezcla es tan grande que ya hablar de raza prácticamente no existe raza pura, porque se ha globalizado tanto el planeta que ya no pasa eso. Y en cuanto a si cambia o no cambia la persona cuando se cambia de lugar, sí cambia astrológicamente. Cuando usted le va a hacer un progresado a una persona, a un tránsito, tiene que hacerlo en el país natal y en el país donde está. Por lo tanto, hay un cambio. Ya se establece un cambio en la influencia planetaria. No es lo mismo estar en la China que estar aquí. Y entonces, sí hay cambio de punto de vista astrológico. Muchas gracias, Marco. Gracias, Marco, por tan aclaratoria explicación. José Santamaría, ¿te acordaste por casualidad de la pregunta? Sí, muchas gracias. Está interesante el tema, muy interesante. Bueno, yo tengo una pregunta basada en que todos somos individuos. Quizás no la entiendan, mi ignorancia me disculpan. Basado en que todos somos individuos diferentes en algún punto, Max Hendel pues le hizo daño lo que es el ejercicio. Eso no significa que a todo mundo le pase lo mismo que a él. Quizás no he escuchado bien, voy a repasar la conferencia cuidadosamente, porque como decía Diana, hay ejercicios de respiración que realmente en lo personal, antes de llegar a esta enseñanza, yo los he hecho y nunca me sentí mal. No estoy tratando de desaprobar nada, estoy hablando en un sentido de ejercicios de respiración que se hacen con mucha calma, que causa lo que es de algún modo un tipo de concentración, no son ejercicios bruscos, ¿verdad? Pero repito, no estoy tratando de contradecir nada de eso, voy a estudiar más a fondo y voy a escuchar la conferencia, voy a repasar esta carta porque es importante, necesito comprender bien esto a fondo, la situación solamente. Sí, bueno, puede ser por el ejercicio en sí, ¿no? O sea, que no era el tipo, porque hay varios ejercicios de respiración, ¿no? Y cada uno con un propósito. Entonces puede ser que los que estabas haciendo no son del tipo de subir la vibración del cuerpo vital, ¿no? Entonces por eso no tuvieron ese efecto adverso. Es lo que me suena, lo que me parece. Y sin embargo hay una carta donde se habla al principio, cuando se le manda esa carta, se dice que hay que meditar y en oración hasta elevarnos al Padre. Y por ahí hay una parte de la enseñanza de Max Hendel que dice, y al final termine con cualquier meditación que usted haya, qué sé yo, hecho, que le haya hecho bien entiendo, no sé. De algún modo, pues, hay que estudiar a profundidad esto, sí. Bueno, yo, ¿verdad? Sí, es un tema complejo, no es fácil. Marco Salón. Y meditar no es malo. O sea, el hecho de que los yoga o los hindú o los chinos mediten, eso no es malo. Eh, el problema es cómo se hace, porque ellos respiran con el estómago. Es una cosa diferente, porque ellos con el plexo solar, fundamentalmente. Entonces ellos tratan de elevar esa energía
esa energía hacia arriba. Y eso no es bueno para nosotros, porque nosotros debemos respirar con los pulmones, ¿no? Con la parte superior, no con la parte inferior. Entonces, ellos lo hacen precisamente porque en el plexo solar es donde está el asiento del cuerpo vital. Y ellos lo que quieren es separar los éteres, pero por ejercicio, que el método nuestro no es por ejercicio, es por servicio, es por mérito, o sea, porque es de una forma mucho menos peligrosa. Nosotros los occidentales, si nos ponemos a inventar, a hacer ejercicio para separar los vehículos, es lo que nos alerta más gente de que nos podemos desconectar de la realidad y nos volvemos locos en el mejor de los casos, o nos quedamos por allá. Por eso es que se habla de ese peligro, ¿no? De esas prácticas, porque ellos tratan de hacer. En la época lemúrica, los lemures eran muy espirituales, pero de una forma negativa, mediunímica. Y entonces hubo que desarrollar, porque todo lo que son esos ejercicios, conllevan a separar los vehículos. Y cuando usted separa los vehículos sin tener un maestro al lado que lo guíe, que lo proteja, es peligroso. Cuando usted sale al mundo del deseo, va directamente a las regiones bajas. Y en las regiones bajas no hay cosas muy bonitas. Y entonces, cuando estamos ahí, no sabemos qué vamos a hacer porque no hay una preparación. Por eso esta escuela es muy segura. Hay muy poco peligro en esta escuela porque siempre vamos a tener la ayuda de un maestro. El maestro no nos va a decir lo que tenemos que hacer, pero nos va a estar al lado, nos va a dar confianza, nos va a entrenar de una forma que uno se siente protegido. Desde que uno entra en esta escuela, ya uno siente una protección y la tiene, que es la diferencia de lo otro. Esas escuelas que te enseñan por ejercicio a salir del cuerpo y después que estás tú solo afuera del cuerpo, adiós lo que pueda pasar ahí. Ese es el gran problema. Pero meditar es bueno, concentrarse es bueno, adorar es bueno. Inclusive el ejercicio de la concentración tiene las fases superiores que son la meditación, la adoración, el discernimiento, o sea, tiene fases superiores como se han dado aquí en las conferencias y la meditación es una de ellas. Muchas gracias a todos por sus explicaciones. Gracias, Marco, por la explicación, la aclaración. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, podríamos concluir. Yo tengo una pregunta. Ok. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros acá en Oriente, estoy leyendo lo que nos compartió Carlos, Oriente vienen de la experiencia, eso, déjame ver, déjame buscarlo, mientras nosotros vamos de lo material a lo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos empiezan en lo espiritual, de lo espiritual a lo... Repite la pregunta, Diana. Ok, Carlos nos explica los comentarios, ¿no? Que ya lo habían hablado de todas maneras. Él dice que Oriente, ello quiere decir que en Oriente vienen de la espiritualidad hacia lo material, mientras que nosotros vamos de lo material a lo espiritual. Y yo quiero saber por qué, cuál es la razón para ello. Vamos a evaluar. Quizás no hay una razón específica en el sentido de que tuvo que ser así. No fue que alguien diseñó y dijo, bueno, esto va a ser así. Sencillamente las personas escogieron, o sea, el camino que ellos sintieron que les era más afín y las decisiones que ellos han tomado a través de las vidas se acumulan y resultan en el presente, ¿no? Entonces, personas que se dedicaron más a lo espiritual, bueno, desarrollaron esa parte, pero ahora les toca desarrollar lo material. Y otras personas que desarrollaron más lo material siguen haciendo bajo las circunstancias que ellos mismos se crearon, pero
están desbalanceados, ¿no? Entonces tienen que rebalancear desarrollando la contraparte espiritual. Eso es lo que me suena, lo que yo supongo, ¿no? Que sencillamente es el resultado de eh, los destinos que se han labrado las personas y por ende los pueblos. Marco Salón. No, el problema según Mark Hendel, en la época de él, los orientales se habían quedado atrás, o sea, porque estaban todavía en la parte espiritual y no conquistaron el mundo material. O sea, la involución de la oleada de vida nuestra, ¿no? Que es hasta la mitad de la cuarta revolución, era a conquistar el mundo material, porque estamos en un mundo material y tenemos que conquistarlo. Los lemures no tenían ojos, eran muy espirituales. Ellos imitaban los sonidos de la naturaleza, tenían contacto con las jerarquías creadoras. ¿Y qué pasó? Que los atlantes empezaron a desarrollar los ojos y le dieron la mente. Ya se hicieron conscientes. Entonces, la raza, los indios, cuando digo indio me refiero a los de la India. Los indios fue la primera raza aria que surgió ahí en la India, pero después evolucionaron nuevas razas. Después vino la siria babilónica, la greco-perso-latina, la céltica y la quinta que es la teutónica anglosajón. A medida que las razas fueron avanzando, fueron desarrollando el mundo material, porque estábamos en la involución, o sea, en la época Atlante. Ahora, ya cuando se le dio la mente, ya empieza el arco ascendente. Entonces, esa materialidad, ahora en estos momentos, es que vamos a la espiritualidad. En Europa se surgieron muchas teorías y religiones y cosas que planteaban la reencarnación o el renacimiento, que es mejor como se dice. O sea, Mark Hendel era danés, o sea, y en Europa lo que era la teosofía cogió mucha fuerza, a pesar de que es oriental, pero ya estaba explicando cosas de las leyes y todo, y cómo se creó el mundo y ciertas cosas mucho más desarrolladas que las teorías hindú. Entonces, en América, Händel trajo todas esas cosas y fundó la Fraternidad Rosacruz, que es o sea, la orden nuestra, es la única orden de las 7 escuelas de misterios menores que es occidental. Entonces, ahora es que estamos desarrollando, conquistamos la parte material y ahora estamos desarrollando la parte espiritual. Los indios se quedaron en la parte espiritual y ahora ellos están conquistando. Usted va a la India de hoy y no tiene nada que ver con la India de la época de más gente. Ya hay altos edificios, ya hay desarrollo, ya hay computadoras, cosas, vaya, que ellos están desarrollando. Inclusive, si usted va a una universidad en los Estados Unidos, está llena de indios. O sea, la mayoría de los estudiantes y vienen y son aplicadísimos. Usted va a un hospital y el cirujano es un indio. Y cuando va el especialista en urología es un indio. O sea, que ellos están ahora en esa parte. No es que nosotros vayamos ahora a lo que son ellos, no. Ya nosotros pasamos, cuando digo nosotros, digo Occidente, pasamos por eso y entonces caímos en el fango, en el verdadero fango, en la materia, ahí nos enredamos con la materia y ahora estamos en el arco ascendente saliendo a espiritualizar. Muchas gracias, Marco. Por eso es que Max Hendel dice que el desarrollo espiritual viene de Oriente a Occidente. Sí, bueno, todavía tengo dudas, pero tenemos que dejar material para otro día.
nos estamos perdiendo la conferencia de Colombia. Yo voy a pedir permiso, me voy a retirar. Muchas gracias por todas las contestaciones. He aprendido mucho hoy. Gracias a No, todos gracias a ti. y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo también me retiro con permiso. Entonces concluimos. Leemos la petición de la plegaria para el estudiante Rosa Cruz. ¿Sí? Sí, Marcel, ningún Ok. problema. Para adelante no. Comparto Sí o sí. entonces. Ahí está. Una muchachita que quiera leerlo. Yo, paz, Perfecto. gracias. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que así te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que Que así así sea. sea. Que así sea.